Is het een klein beetje koud in Nederland? Ja, nou, heel koud. Lekker Maar toch? het zon, maar heel koud. Zon en koud. Klinkt lekker. Ja. Gisteren heel koud, het regen. Regen is niet fijn. Niet goed. Niet lekker. Ok, niet lekker. Ya. Gaan we beginnen. Vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a continuar con el tema número 15, que es la negación. Le damos una bienvenida a todos quienes están aquí participando en la reunión y quienes nos van a acompañar en el video que vamos a publicar en YouTube. Si de pronto apenas encuentran por primera vez este canal o primer video que ven acerca de este programa Aprender Holandés desde cero, yo les voy a dejar por aquí la presentación de todos los temas que estamos viendo y ahí ustedes pueden seleccionar qué les gusta, qué les interesa, qué quieren mejorar, o si no conocen nada pues pueden empezar desde la sección número 1. El tema de hoy es el tema 15, que corresponde a la negación, pero quisimos hacerlo un poco más amplio para describir no solamente la negación, que son 3 palabras que aquí las pueden ver, nee, niet y geen, sino que también quisimos combinarlo con palabras de afirmación o aprobación, ja, wel, y con otras palabras que se usan para respuestas, que nos dan un sentido negativo de la respuesta o positivo dependiendo el contexto en que estemos dando. Entonces la palabra ja, nee, wel, geen, niet, todas fueron descritas en el video anterior y con muchos ejemplos. Si no han visto ese video también se los voy a dejar por aquí porque sería la primera parte del tema 15 y hoy vamos a seguir con el tema número 15, pero vamos a hacer un resumen. No vamos a decir todo lo de la reunión anterior porque se nos haría muy largo, pero vamos a hacer algo. Les voy a mostrarles por aquí un resumen de otras cosas que no vimos en la reunión pasada. Entonces, quiero empezar. Yo no sé si, Diana, tú has visto estas cositas en las puertas de las casas en Holanda. No. ¿No? Bueno, en Holanda muchas veces en los buzones están estos stickers. Marjolein, tú que eres holandesa, ¿nos explicas un poquito qué quieren decir estos stickers? Y este es nee, nee. Sí, hay unos stickers con nee, nee, otro con nee, ya. La persona lo pone en su buzón, ese tiene nee, ya, diciéndole al señor de correo que quiere recibir. Entonces, como hay mucha publicidad de las tiendas que no tienen ninguna dirección específica de las personas, por eso dicen, el primero dice nee, geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. O sea, en este caso no quiere recibir publicidad que no tenga la dirección de ellos. Y el nee, geen huis-aan-huisbladen, son como tipo periódicos, pero no los periódicos que uno tiene que pagar, sino los que son gratis, que son como más pequeños, más cortas, tampoco los quiere recibir. Los que llevan de casa en casa. Y aquí en este caso sí no quiere recibir publicidad que no tenga la dirección, pero sí periódicos de los pequeños. Sí. Listo. Bueno, así nos vamos a acordar cuando estemos caminando, miramos las puertas, nee, ya, nee, ya. Bueno, para resumir el tema de la negación, la estructura es muy sencilla. Bueno, aquí dice verbo, pero pues además le ponemos el pronombre. Bueno, es que puede ser pronombre, sujeto, sustantivo. Vamos a poner sujeto. Pronombre, sujeto, pronombre, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo. El verbo está en singular o en plural, depende del sujeto. Y luego nuestra negación. Ya sabemos que si usamos niet, va a ser para todos los demás. Y geen es cuando queremos decir negar el sustantivo. En la reunión anterior decíamos que geen lo relacionamos en español con ni un, ningún, ni uno, nada de o no hay tal cosa. Son 5 formas diferentes de entender geen.
No hay una traducción equivalente exacta, por eso me apoyo en estas 5 formas. Ni un, ningún, ninguna, ninguno, nada de o no de también puede ser de un sustantivo. Y niet es para negar la acción del verbo. Entonces, si yo camino, entonces para decir yo no camino es ik loop niet. Ese es sencillo. A veces hay momentos complicados y hoy vamos a ver comparaciones donde vamos a ver que sí cambia el sentido si lo usamos mal. En el resumen de las respuestas afirmativas o de aprobación, entonces aquí vamos a añadir a todo lo anterior que ya es para responder preguntas que son positivas. Una pregunta positiva, por ejemplo, Marjolein. ¿Kan ik u helpen? Ja, graag. Entonces es positivo porque no hay negación aquí. Le puedo ayudar a usted, le puedo ayudar. Sí, con gusto. Graag diríamos en español con gusto. Tiene todo un concepto más amplio, pero digamos que aquí es con gusto. En este contexto sería por favor. Ya, me gustaría. Sí, por favor. Ah, sí, me gustaría. Sí, también. Me gustaría o sí, por favor. Pero es más es que tiene que ver con gustar. Si no entienden bien el adverbio graag, yo les puedo dejar por aquí un video para que vean las formas y las posibles traducciones que puede tener para que ustedes también lo puedan aprender a usar. Pero sobre todo cuando uno va a un restaurante, uno dice en ese sentido de me gustaría. Ja, graag. Coffee, ja, graag. Entonces sí, me gustaría. Entonces, ya para una pregunta positiva. Para una pregunta negativa, vamos a usar jawel para decir lo contrario. Ya les explico, Marjolein, ¿me ayudas leyendo? Bent u ook nog nooit in Nederland geweest? Jawel, 4 jaar geleden. Entonces, has estado, no has, vamos a ponerlo aquí en orden. No has estado nunca o alguna vez en Holanda. ¿No has estado alguna vez en Holanda? Esto es una pregunta negativa. ¿No has estado alguna vez en Holanda? Y para decir que sí hemos estado, no podemos decir ya solo. Si decimos así, no se entiende la respuesta, Marjolein. Como muy seco. De pronto sí, pero es más apropiado. Sí, le falta algo, sí. Entonces, pregunta negativa y como las respuestas a esa pregunta va a ser lo contrario. Por ejemplo, yo sí he estado en Holanda. Ese yo sí, eso es como una afirmación, pero no solamente afirmación, sino que tiene como un énfasis. Entonces acentuamos la respuesta con jawel. Marjolein y yo conversábamos de cómo decir literalmente jawel en español. Y para mí jawel es como en español cuando decimos sí que sí. Sí que sí. Entonces sí que sí, hace 4 años. Sería la respuesta. Listo. Pregunta negativa para decir una afirmación, jawel. Y otro caso es cuando usar el wel para contradecir una negación previa. Por ejemplo, alguien me dice: Jij hebt geen fiets. Ik heb wel een fiets. Entonces, tú no tienes ninguna bicicleta. Entonces, si yo quiero negar eso, yo no voy a decir ik heb ja un fiets, sino que tengo que decir ik heb wel un fiets, o podría decir, no sé, Marjolein, jawel, ik heb wel un fiets, también puede ser. Sí, está bien. Jawel, ik heb wel een fiets. Porque es un enunciado negativo, pero para poder afirmar, yo no puedo usar solamente ya, yo no puedo decir ik heb ja un fiets. Yo sí tengo, pero en ese sí ya no vamos a usar ya, sino que vamos a usar wel. O sencillamente podrías haber dicho también jawel y ya se entiende que sí tienes una bicicleta. Entonces aquí hay otro caso. Pregunta negativa, como lo hicimos allá en el anterior. Allá fue un enunciado, una afirmación,
esta afirmación, y aquí pues es una pregunta, y es la misma situación. Heb je geen fiets? Jawel, ik heb wel een fiets. Oh, aquí me faltó Een fiets. sí. Heb je geen fiets? No tienes. Fíjense que esto literalmente en español decimos no tienes bicicleta, pero en holandés literalmente lo que estamos diciendo es no tienes ninguna bicicleta. Doble negación en español. Eso es muy común en español y en la lengua romances, pero en holandés la pregunta tiene que ser o totalmente negativa o totalmente positiva. No se puede combinar negación con afirmación. Listo, entonces esos son tres conceptos más. Wel para contradecir una negación previa, jawel para una respuesta a una pregunta negativa y ya para una respuesta a una pregunta positiva. Listo. Y vamos a ver estas comparaciones para ver que cuando usamos niet o usamos geen nos va a cambiar el significado. Ik drink geen koffie. Ik drink de koffie niet. Entonces, en la primera, ¿qué estoy diciendo? No tomo café. Como una generalidad, ¿no? Como una generalidad. Es decir, yo no tomo café, no me gusta, o no tomo café porque alguna razón médica. No importa la razón, pero lo que quiero decir es que no tomo café prácticamente nunca, ¿cierto? Sí, yo nunca tomo café, como yo nunca tomo café, algo así. Sí. Y en este caso es diferente. Es yo no tomo el café, niet está negando este verbo, no tomo el café, es decir, yo sí tomo café generalmente, pero ese café no me lo voy a tomar. Entonces sí tiene un sentido. Con esto estoy diciendo que yo no bebo café nunca. Con esto estoy diciendo que no me bebo ese café, pero sí tomo café. No sé si Diana me entiende o se confunde. No, ya te entiendo. Perfecto. Perfecto. Gracias. Bien, vamos entonces con este. Dit is geen lekkere melk. Jan vindt de melk niet lekker. Entonces, dit es un pronombre demostrativo neutro. Entonces aquí dice, esta no es o esta es ninguna leche deliciosa, rica. Entonces, estamos hablando de que esta leche no es rica. Pero cuando yo digo que Jan encuentra la leche no rica, entonces estamos diciendo un mensaje diferente. Niet va a negar este parecer, porque en este caso vind no es encontrar, sino parecer. A Jan le parece que la leche no está rica. Y aquí es que definitivamente la leche no es rica. Entonces ahí hay un pequeño cambio muy muy ligero, pero se hace con geen. Si yo digo, Marjolein, dit is niet lekkere melk, ¿qué opinas? No, está mal dicho. Está mal dicho. Entonces, estamos hablando de que geen siempre se usa para una generalidad. Eso es otro concepto que le estamos añadiendo. Y niet directamente niega el verbo. Y mira que en la segunda frase, si le quitas el de milk, ajá, ahí ya sería otra vez una generalidad, que Jan no le parece rico leche en general, como otra opción. Digamos, en este caso es Jan vindt de melk niet lekker, es esa leche como la taza de café que dijimos ahorita. Alguna leche específica. Pero si le quitas el de, entonces ya se vuelve una generalidad de que a él no le gusta leche en general. Correcto. Muy bien. Listo, vamos a ver otro ejemplo. Ay, espera, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí. Ahí donde dice, dit is geen lekker melk, estamos hablando de esa leche, ¿cierto? Sí, por ejemplo, una marca, digamos. Eso, es como pero esta. entonces,
Sí, pero entonces cuando yo le quito la D a Jan Pint de Melk, le quito la D, es Jan Pint Melk, no es eso, sino cualquier leche. Ahí es cualquier leche que no le gusta, sí. No le gusta la leche en general. Aquí esta última que añadí. Y si yo le quito dit a gen, a la primera, dit is gen lekker melk, si yo le quito el dit, o sea, también lo puedo poner general o no, la leche en general. Ninguna leche. Si tú quitas el dit de aquí, entonces la frase va a ser totalmente distinta. Entonces quedaría, por ejemplo, es que lo que sucede con este pronombre demostrativo es que lo usamos para eso, para demostrar. Entonces yo te digo, sí, dit is creo que no estoy clara con la pregunta. Sí, yo creo que no estoy siendo clara con la pregunta. La pregunta mía es que, como en el caso anterior, gen se utiliza también para algo en general. No me gusta el café, ningún café. Ik drink geen coffee, ningún café. Aquí vendría a ser ik drink geen milk, así. Tendría que colocar el drink, el beber. Sí, no bebo ninguna leche. Ya. También lo que se me ocurre también es que el dit lo puedes cambiar por air is. ¿Se acuerdan del air is o air sign? Ya. Entonces, is geen lekker melk, que estás diciendo no hay leche rica, o sea, no existe leche rica para uno, ¿no? Ya. Ahí se vuelve como más general, que no una marca específica, sino leche en general. No existe, no hay leche rica. Entonces, con no solamente con el verbo drinken, también podrías decir ik zie geen melk, es decir, yo no veo leche. Ik zie geen melk. Entonces es como si estuviera buscando potes o cajas de leche, pero no veo leche. Puede ser también. Entonces el verbo aquí puede cambiar, cualquier verbo. Entonces lo que es importante aquí con respecto a nuestro tema es que geen niega al sustantivo melk. Y en estos dos casos need está negando al verbo vind en esta frase. Para expresar una generalidad, está muy bien la pregunta que nos hace Diana, para expresar la generalidad, geen. Y para expresar, digamos que la acción negativa de un verbo, entonces need. Creo que con estos tres ejemplos se amplía más, pero vamos a ver otro más y ahí vamos a tener más ilustración. Het is geen goed restaurant. Het is niet het beste restaurant. Entonces, a ver, Diana, vamos a tomarte de ejemplo. ¿Qué entiendes con el primero? Que este restaurante no es bueno, no está bueno. Pues sí, ¿cierto? Sí. Y el segundo. Y en el otro, que ese restaurante no es el mejor. Correcto. Entonces dice, es ningún buen restaurante. Es decir, ese restaurante no es de los buenos. Y en este caso, este restaurante no es el mejor. Entonces, este no está aquí entrelazado con esto. Sí. Y aquí geen está entrelazado o está actuando sobre este. Muy diferente, porque aquí no se relaciona con el restaurante, sino con el verbo. Y aquí sí se relaciona con el restaurante. Esta es la generalidad. Y está diciendo, no es general, ¿por qué? Porque está diciendo que no es el mejor restaurante. Podríamos decir, no es el mejor restaurante entre muchos restaurantes. Entonces, geen también tiene mucho que ver con esto de la generalidad y de las cuestiones específicas. Por eso entonces existe geen, porque a veces los estudiantes nos preguntan, o uno mismo se pregunta, dice, pero ¿por qué tienen dos palabras para negar? Pues precisamente porque yo veo que en el holandés hay como una diferenciación muy importante a un contexto definido o a un contexto indefinido. Y generalmente por eso es que tienen
artículos, los artículos, los pronombres demostrativos y estas palabras de negación, los artículos, todos tienen este asunto de un contexto determinado o indeterminado. Bien, entonces. Werk je? Nee, ik werk niet. Heb je geld? Nee, ik heb geen geld. Entonces, la diferencia es la misma, son más ejemplos, pero la diferencia es la misma. Niet con werken y geen con geld. ¿Trabajas? No, yo no trabajo. ¿Tienes dinero? No, yo no tengo dinero. Entonces, lo que pasa es que en español es muy difícil diferenciar, porque es que cuando nosotros decimos no tengo, pensamos que estamos negando el verbo, pero en el caso de posesiones es algo que se tiene o no se tiene. Y allí es donde nos enfocamos más es en el sustantivo que en el verbo tener. Pienso que eso lo pueden practicar muchas veces para diferenciarlo más. Entonces aquí hay otras características. Yo les voy a dejar esta página web para que lean todo el concepto. Que hein siempre lo van a encontrar con el sustantivo, pero niet lo van a encontrar con una preposición, con un pronombre o con un adverbio. Siempre los pueden encontrar así, y así van a saber ustedes cuando vayan a organizar sus frases también. Si solamente tengo pronombre o sujeto, verbo y lo que sigue es un sustantivo, lo más probable es que sea hein, como en este caso. Sujeto, verbo y sustantivo. Entonces, si yo digo ich heb niet geld, ¿cómo lo escucha Mariolaine? No está bien dicho. No se puede. Entonces, ¿por qué? Porque cuando solamente después del verbo ya viene un sustantivo, lo más probable es que sea hein. Y eso nos puede ayudar a guiarnos. Listo. Entonces ahora, tenemos dos palabras, noch y mir. Nosotros podemos decir noch niet, pero también podemos decir noch geen. Is de apotheek al open? Nee, de apotheek is nog niet open. Entonces, esto significa ya en español o ahora mismo. ¿Está la botica o la droguería abierta? No, la droguería aún no está abierta. Pero entonces, noch niet, aún no. Pero ese aún no también puede ser como aquí. Adelante. Heb je al brood gekocht? Nee, ik heb nog geen brood gekocht. Entonces aquí también es, ¿tienes ya has comprado ya el pan? No, no he aún ningún pan comprado. Entonces puede ser que es noch niet o puede ser que es noch geen. Ahora otra palabra. Is er nog koffie? Nee, er is geen koffie meer. ¿Hay aún café? No, no hay ningún café más. Entonces aquí es con meer. Geen meer, pero también puede ser niet meer. Woont Amy hier nog? Nee, zij woont hier niet meer. Entonces la diferencia es muy tenue, decimos, muy ligera, pero el concepto es el mismo. Pero lo pueden encontrar, estas palabras de negación niet y geen, la pueden encontrar con meer y con noch. Entonces hay que saber diferenciar, pero la base es la misma, ¿no? La base es la misma que ya hemos visto. Estas palabras las vimos en la reunión anterior, bueno, las mencionamos nada más, jawel, ja zeker, ja hoor, jawel hoor, nee hoor, ja zeg, nou ja zeg. Entonces aquí vamos a mirar unos ejemplos de now y luego vemos un ejemplo de las otras. Hoe ga je jouw verjaardag vieren? Nou, ik vier het eigenlijk helemaal niet. ¿Cómo vas a celebrar tu cumpleaños? Entonces, miren esta respuesta. Now. Este now tiene un concepto y que es muy variado. Por ejemplo, en holandés podemos decir now, pero now en español decimos como vaya. Pero aquí no significa vaya, aquí sería pues. ¿O cómo más podrías tú
traducirlo al español o trasladarlo al español, Mariolaine? Sí, también diría, pues, en inglés sería el well, ¿no? Well, sí, en inglés sería well. Entonces, ¿cómo vas a celebrar tu cumpleaños? Eso es como, yo... O algunos dicen, bueno, yo no... Bueno, ¿cierto? también, sí. Entonces, yo no lo celebro, a decir verdad, o del todo. No lo celebro del todo. Es decir, no va a celebrar su cumpleaños, pero miren que no dice May. Quizás cuando dice May suena más cortante, ¿cierto? Sí, y como la pregunta no es de un sí o no, porque la pregunta es cómo vas a celebrar, no si lo vas a celebrar. Entonces, si le respondes sí o no, es como rara la respuesta a la pregunta. Ok, bueno, otro ejemplo. Hoe voel je je vandaag? Nou ja, gewoon heel blij. ¿Cómo te sientes hoy? Me gustó ese que dijiste, Marielaine. Bueno, nosotros en español decimos, bueno, normal, muy feliz. Otro ejemplo. Oh, ja nou, dat klinkt logisch. Ya. Oh, sí, eso suena lógico. Pero en holandés muchas veces van a encontrar ya now juntos. Entonces es bueno saber esta palabra now. Ya saben, lo pueden usar diciendo pues, bueno, vaya. Y seguramente hay otros contextos. No los alcanzamos a cubrir todos, pero importante recordar esa palabra now. Now. Ok. Vamos a leer comparaciones y vamos a ver cómo se pueden usar estas palabras en diferentes contextos para que puedan de pronto ilustrarse mejor. Liever nee dan ja. Preferiblemente no que sí. No sé, de pronto a una mala propuesta. Liever nee dan ja. Maar niet gewoon ja of nee vragen. Entonces si dice, bueno, hazme una pregunta para responderme, pero no normalmente o no comúnmente preguntas de sí o no. Ja of nee vragen. Es decir, preguntas que solamente van a tener respuestas sí o no. Gewoon también es como simplemente. Pero no simplemente preguntas sí o no, ¿cierto? Pero no simplemente preguntas de sí o no. Sí, esa es otra forma de entenderlo, sí. Ik zou graag ja zeggen, maar niet onder Ede. Sí, entonces fíjense que aquí tenemos ja, aquí tenemos niet. Y muy curioso porque dice ik zou graag ja zeggen. A mí me gustaría decir sí. Me gustaría decir sí, pero miren que este need está funcionando o está, digamos, está negando estos mismos verbos de la frase anterior. Ik zou graag ja zeggen, maar ik zou niet onder Ede zeggen. Pero entonces no se repite todo esto, voy a subrayarlo. No se repite todo esto. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque de pronto cuando escuchamos estas dos palabras, de pronto a alguien le puede pasar que se confunde, como así ya, need en la misma frase. ¿Es sí o no? Entonces, es porque aquí se está omitiendo información que ya se mencionó en la frase anterior. Ik zei ja, maar niet lang. Yo dije sí, pero... ¿Cómo lo dices? Como no mucho tiempo. No mucho tiempo, sí. No como que los niños que quieren ir a jugar. Entonces le das permiso, pero no por mucho tiempo. Ik zei ja, maar niet lang. ¿Ok? In feite wel ja, maar ja. ¿Cómo dirías tú en español? De hecho. De hecho sí que sí, de pero hecho, sí. Pero sí. Bueno. Fíjense que no solamente es ya veo, sino veo ya. Eso también nos podemos encontrar. Son como palabras también que llenan la frase, ¿no? Cuando uno está como dando
¿cómo se dice eso? Dando vueltas al asunto. Rodeos. Rodeos. Eso. Este ejemplo. Soms is ja of nee voldoende. Sí, a veces sí o no es suficiente. Jan komt niet. Ja, hij komt wel. Jawel. Entonces, Jan no viene. Alguien dice, Jan no viene. Sí, él viene. Pero miren cómo negamos. Acuérdense que ya vimos Jawel, por eso lo puse aquí debajo, para negar. Él no viene. Este es un statement, una afirmación. Y dice, él sí viene. Este sí, él sí viene. Entonces, no podemos decir ya, hij kom ya, sino que este sí, él sí viene. Ese sí viene, que en español generalmente aumentamos la entonación, es con wel. Y por eso en holandés le ponen la tilde, para que suene la entonación o la acentuación de la pronunciación. Aquí otro ejemplo. Jan komt. Nee, hij komt niet. Nee hoor. Entonces, aquí el statement también es positivo. Y dice, él viene. No, él no viene. No. Este neyor también lo vamos a escuchar. Es como no, pero no. No tiene un equivalente literalmente or en español, pero es un no. Yo lo relaciono con cuando la persona dice, bueno, en inglés dicen, yeah, you know, tú sabes. En español a veces hay gente que dice, tú sabes, no todo el mundo, pero es algo así, or. No sé exactamente si viene del verbo oren, de escuchar, pero es no. En principio dejémoslo no, pero con neyor suena como más holandés. Aquí tengo otro ejemplo. Y es como una forma de hacer el no menos fuerte. Okay. Si quieres decir no a algo, entonces neyor es como lo suavizas un poco. Exacto, menos tajante. Menos tajante. Listo. Dat meen ik niet. Jawel. Yo no quiero decir eso. Miren, yo no quiero decir eso. Y la persona te dice, sí que sí. Sí que sí. Hij wil het pakje niet. Jawel hoor. Él no quiere el paquetico. Sí lo quiere. Bueno, esto nosotros en español podríamos hacerlo como el sí que sí, sí que sí, esto es or. Y es una forma agradable. A mí me gusta cómo suena también y se siente, como Marjolein dice, que es suavizante. Adelante. Maar nee hoor, ik heb het nooit gezien. Pero no lo he alguna vez visto. Así es, literalmente. Pero no lo he alguna vez visto. Maar nee hoor, geen geluk. Pero no, ninguna suerte. No le fue bien. No acerté, ninguna suerte. En als ik nou ja zeg? Este sí es complicado. ¿Cómo lo dirías tú, Marjolein? Dice, ¿y si yo te digo que sí? Ajá, sí. ¿Y si te diría que sí? Sí, algo así. ¿Y si yo te digo que sí? Eso es difícil de decir, incluso para los extranjeros que aprenden español. ¿Y si yo te digo que sí? Y si yo te digo que sí, entonces es, y si yo digo que sí, este now, fíjense que aquí ya no es ni vaya ni pues, sino que funciona como un complemento. Y si yo te digo que sí. Zeg nou gewoon ja. Di simplemente sí. O di solo que sí. Fíjense todas las palabras en español. Di solo que sí. Entonces este now, es bueno saber estas palabras porque no van a ser equivalentes en español. Entonces es bueno saber en qué contexto se usan.
Entonces ahí hay 4 conceptos. Y voy a dejarles este link donde están 100 preguntas, creo que son 100, ¿sí? 100 preguntas de respuesta sí o no. Por ejemplo, ben je bang in het donker? Ben je blij met je naam? Ben je een avondmens? Ben je un optimist? Entonces, en este link van a encontrar 100 preguntas y van a empezar a usar ya o nay. Y bueno, ustedes se pueden tomar todo el tiempo para hacerlas. Y en este link también hay unos ejercicios, pero aquí vamos a hacerlo vamos a ver, miren estas 2 respuestas para una misma pregunta. Esto dice, heb je geen dorst? ¿No tienes sed? Y la primera respuesta sería, Mayo. Ja, ik heb dorst. De tweede? Nee, ik heb geen dorst. Entonces, no, la pregunta es negativa. ¿No tienes sed? Sí. Aquí también podría ser jawel. También. Ik heb wel dorst. Exacto. Fíjense todas las formas posibles de contestar. Entonces, aquí hay otra pregunta. Igual. ¿Wil je eten? Ja, ik wil wel eten. Aquí está. Nee, ik wil niet eten. Aquí está. Entonces, seguimos aprendiendo. Y aquí está el último ejemplo. Hij lijkt op een zebra. Nee, hij lijkt niet op een zebra. Entonces aquí niet está con lijken. Bueno, compañeros, eso es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima reunión. Tot volgende keer. Dag, dag. Bedankt.